7 de la mañana, 34 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Ya todos ustedes saben que el próximo jueves, este jueves 6 de febrero, es el día sin carro y sin moto aquí en Bogotá. Y si no sabían, pues váyase dando cuenta, porque si saca su carro o su moto y no tiene un permiso especial, pues va a tener que pagar una multa y se vería ahí como en complicaciones. Por eso hoy le tengo el remedio. Está Andrés Martínez, y es oficial de reducción de riesgo de la Cruz Roja. Andrés, bienvenido aquí Arriba Bogotá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de las principales recomendaciones para poder vivir un día sin carro de manera adecuada, tranquilos, que no se vaya a convertir esto en inconvenientes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy venimos a traer una serie de recomendaciones. Este jueves es nuestro día sin carro acá en el Distrito Capital. Y si bien históricamente y estadísticamente esta fecha presenta una reducción en la accidentalidad, es importante que tanto ciclistas como conductores tengan en cuenta algunas recomendaciones para que este día cumpla con su propósito de descongestionar la ciudad, de mejorar un poco la calidad del aire y no se nos convierta un dolor de cabeza para las familias ni para los usuarios de la vía. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Bueno, acá hay un actor vial muy importante que son los ciclistas, nuestros biciusuarios que utilizan nuestra infraestructura vial y que aumentan en fechas como esta y aumentan por la necesidad de utilizar bicicletas, patinetas. Ahora viene el uso de estos nuevos dispositivos que son las patinetas eléctricas, las bicicletas eléctricas, y hay que reforzar algunos mensajes de seguridad. Evitar comportamientos inseguros en la vía, el uso del casco es supremamente importante, que todos los que vayamos a utilizar bicicleta, patineta, no nos confiemos de la aparente seguridad o del poco peligro que representan estos dispositivos y aseguremos el uso del casco y unos comportamientos seguros en la vía. Doctor, de pronto también el sistema masivo de Transmilenio se dispone pues a atender toda la demanda de quienes tienen vehículos particulares y pues vamos a seguramente a tener algunas aglomeraciones de personas en las filas y pues claramente es un día laboral común y corriente, a nadie le dieron el jueves para descansar en casa, así que ¿cuál es esa recomendación también que le entregamos a todas las personas que necesitan llegar, pero que tenemos que tener en cuenta que hay bastante gente usando el sistema? Claro que sí, en este caso es importante que las personas planifiquen muy bien su viaje, tengan en cuenta los horarios, tener en cuenta que hoy en día hay aplicaciones que nos permiten conocer los horarios tanto del sistema Transmilenio como del SITP, que podamos planificar estos viajes para evitar sobrecargar el sistema, para evitar vernos en aglomeraciones muy grandes de público en las estaciones, y esto puede favorecer muchas otras situaciones de salud, de seguridad, que pueden convertir el día de pronto en una experiencia no tan agradable. Y aquí en esto de Transmilenio, el experto es usted, pero se lo digo porque le ha pasado a mucha gente, y es que de pronto ya están listos para usar Transmilenio o el bus este jueves, pero no tienen ni idea qué ruta ni cuánto se demora, entonces hoy con tiempito, mañana vayan averiguando cuál es la ruta que los lleva, hasta dónde se pueden bajar y todo eso, porque llega el jueves de afán y terminan perdidos por allá en otro lado. Y también, doctor, la gente que decide estrenar la bicicleta o los patines justo el jueves, ¿cuáles son esas recomendaciones en caso de caída que tiene uno que hacer? ¿Cuál es la recomendación para el que no tiene experiencia en eso? Que vaya en Transmilenio. No me pongan a montar en cosas que no sabe, porque es peor. Bueno, acá hay dos cosas muy importantes. Una, la preparación. Estas personas que no utilizan habitualmente bicicletas, patines, patinetas y que la van a utilizar extraordinariamente en este día sin carro, es importante que uno planifiquen bien su ruta, por dónde van a tomar, cuál es la ruta, para evitar distracciones durante el camino, que por estar pensando dónde vamos a llegar, debemos de prestar atención a la vía y a la ruta. Que verifiquen que tanto la patineta, la bicicleta, todo esté en buen estado mecánico, que no vayan a tener ningún inconveniente, pues porque de pronto no es de uso común este dispositivo o este vehículo que van a utilizar, entonces es importante que lo revisen antes de iniciar su desplazamiento y tener en cuenta que en caso de tener algún accidente, reportar al 123, a la línea única de emergencias, esperar en el sitio hasta que llegue la ayuda. Los organismos de respuesta a emergencias van a estar muy atentos durante la jornada, van a estar muy activos en el seguimiento de cualquier eventualidad que llegue a suceder en Bogotá. Esta no es la primera vez que se realiza una jornada como esta en Bogotá, de la que estamos también muy orgullosos a nivel global. Pero, ¿cuáles son los accidentes más comunes que han logrado identificar ustedes desde la Cruz Roja?
Digamos que en la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Ambiente durante estos días han identificado que hay una reducción en la cantidad de accidentes, pues básicamente porque hay una reducción de la cantidad de vehículos que tenemos en vía, pero se siguen presentando accidentes. Las rutas escolares, los vehículos de servicio público como taxis suelen tener accidentes durante estos días porque tenemos unas vías más descongestionadas, eso favorece que... Pero no se le olvide que el voto comparendo por velocidad le llega igual a su correo manteniendo los límites de velocidad normales, la normativa no cambia, durante el día sin carro es un día completamente normal en cuanto a normativa, entonces siguen los límites de velocidad siendo exactamente los mismos. De eso le quería preguntar, Andrés, y la recomendación para reducir riesgos, porque como la ciudad va a estar mucho más sola, hay unos conductores de moto que trabajan llevando domicilios, que son excelentes conductores, respetan todas las señales de tránsito, pero hay otros que esos se meten por todos lados, se suben a los andenes, se bajan, llegan... Y eso es un peligro, y si la ciudad está más desocupada... Sí, tenemos recomendaciones para los usuarios de moto que pueden trabajar durante este día, pues que mantengan los comportamientos, el respeto por las normas de tránsito, pero algo muy importante y es que los biciusuarios y los usuarios de patinetas y otro tipo de vehículos también tienen normas y también tienen reglas de convivencia que seguir. Por ejemplo, en Bogotá existe la restricción para el uso de carriles ciclopreferentes, que son estas ciclorrutas o estos carriles exclusivos para bicicletas, que tienen una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y tenemos, por ejemplo, dispositivos de estas como patinetas y bicicletas eléctricas que pueden alcanzar hasta 40, 50 kilómetros por hora. Entonces es muy importante que mantengamos el respeto y estas normas de convivencia para evitar accidentes durante este día sin carro. La motivación principal de una jornada como esta, por supuesto, es impactar el medio ambiente. ¿Ese día es seguro salir en modo yoga, modo zen y respirar? Se ha demostrado que hay unas disminuciones en el material particulado que tenemos en Bogotá, pero es importante tener en cuenta que hay horas que son horas pico por el transporte público que siguen manteniendo niveles altos de contaminación. Las horas de la mañana y las horas de la tarde son horas pico de alta contaminación. Se mantiene la misma recomendación que durante esas horas no se realice actividad al aire libre porque seguimos corriendo el riesgo de enfermedades respiratorias. Andrés, para la gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio, que lo hace de vez en cuando, como le decíamos ahorita con Lina, que no están acostumbrados a andar en patines o en bicicleta, pero pues sí lo saben hacer, y ese día van a hacer un trayecto largo, 1 hora o 15 kilómetros, 10 kilómetros, ¿qué hay que hacer para evitar lesiones, no sé, calentamiento, todo eso? Las recomendaciones básicas cuando vamos a realizar cualquier actividad deportiva: mantener una buena hidratación, realizar una buena rutina antes y después de realizar el ejercicio físico, de calentamiento, de estiramiento, realizar un calentamiento, un estiramiento sencillo, mantener la hidratación y evitar sobreesforzarnos porque esto puede cobrar factura al día siguiente, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a utilizar bicicleta o patines. O sea que no es tan recomendable tener trayectos, por ejemplo, una persona que venga, por ejemplo, de la localidad de Bosa hasta la 72 en Chapinero en bicicleta. Sí, es Tiene que haber un acondicionamiento físico para poder hacer ese recorrido. Sí, es importante que las personas también evalúen sus capacidades físicas y de acuerdo a la distancia que va a tener que recorrer, evalúen cuál sería el método más óptimo y más que atente menos contra su salud. Si utilizar el transporte público o optar por un medio sostenible, una bicicleta, o pensar en otro tipo de transporte como el taxi. Andrés, hay personas que utilizan este día para hacer algo recreativo con su familia, van al parque, van con los niños a diferentes lugares, recomendaciones para evitar situaciones difíciles. Gracias. En este punto es importante recordar que estamos en una temporada de baja cantidad de lluvias y donde tenemos una mayor temperatura en la ciudad. Entonces, si vamos a ir al parque, si vamos a realizar actividad al aire libre, recordar mantener la protección solar adecuada, usar bloqueador solar, usar protección solar adecuada, y mantener la adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada a los rayos solares durante las horas de mayor incidencia, que son entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones para el manejo, por ejemplo, de los niños en lugares que tienen mucha afluencia de personas, como el sistema de Transmilenio, que va a tener pues mucha gente llegando a utilizar este servicio que está habilitado todo el tiempo mañana?
Sí, es importante recalcar el tema de planear muy bien cómo va a ser nuestros desplazamientos el día de mañana, con mayor razón si tenemos niños, porque vamos a tener una mayor aglomeración tanto en estaciones del sistema Transmilenio como en los buses del SITP. Entonces, planear muy bien los recorridos, tener en cuenta salir con suficiente tiempo de antelación, de tal manera que si voy a verme en una gran aglomeración, poder esperar al siguiente transporte. Entonces, este tema de la planeación y de pensar mañana cómo van a ser mis recorridos es muy importante para las familias. Andrés, entonces vamos ahí como redondeando. Lo más importante es planificar para la actividad que usted va a realizar, si se va a ir a pie, si se va a ir en bus, si se va a ir en patines. ¿Qué más debemos hacer para tratar de evitar alguna situación de riesgo? Tener en cuenta que mañana va a haber menor cantidad de vehículos en las calles, pero mayor cantidad de bicicletas y de patinetas y otros dispositivos en las ciclorrutas. Eso va a hacer que tengamos un poco más de riesgo y que no vaya a ser tan fluido de pronto el tránsito en estas ciclorrutas. Entonces, este ejercicio de planeación aplica para todos los que vamos a salir mañana, el jueves en el día sin carro, que planeemos bien, que miremos cuál es la mejor opción de transporte para mí, para mi familia, y tenerlas en cuenta al día siguiente para poder planear bien ese viaje. Bueno, finalmente, en cuanto a los elementos de protección que deben tener las personas, especialmente que van en estas patinetas que son eléctricas, que tienen mayor velocidad, ¿hay algo que no se nos puede quedar atrás en casa? Importantísimo y fundamental el uso del casco. El uso del casco es vital para cualquier vehículo que nosotros utilicemos, patineta, patines, bicicleta eléctrica. El uso del casco es fundamental. La protección en las manos también es muy importante. Nuestras manos están muy expuestas durante todo el recorrido. Corremos el riesgo de tropezarnos con otros usuarios de la vía, de en caso de una caída poder sostener la caída de una manera adecuada. El uso de casco y ya elementos adicionales como rodilleras y coderas pueden complementar el equipo de protección del usuario. Andrés, ¿hay alguna recomendación en cuanto al uso del calzado? Por ejemplo, para las personas que van a caminar, porque no es lo mismo ir a coger el bus o ir a caminar unas 2 horas. Sí, es importante si voy a desarrollar largos trayectos caminando, que las personas pues utilicen un calzado cómodo, adecuado y que lleven pues su otro calzado para llegar ya a su sitio de trabajo de cambio y lo puedan usar. Y mantener siempre el uso de hidratación durante el recorrido. Usted habla de la hidratación, Andrés, pero también podemos hablar de la importancia de desayunar antes de salir a hacer un recorrido que va a requerir de mucha energía para las personas que van en bicicleta, en patines o caminando. ¿Qué tan importante es el consumo de alimentos previo a una jornada en la que no nos vamos a poder mover en vehículo particular o en taxi? Claro, yo tengo que tener en cuenta el usuario que va a realizar el recorrido, cuál va a ser mi medio de transporte y eso cómo va a impactar. Las personas que normalmente realizan estos recorridos pues conocen muy bien cómo es la alimentación, cómo deben comer antes o después. Los que va a ser su primera vez o extraordinariamente van a montar bicicleta, van a salir a caminar, tener en cuenta que la alimentación no vaya a ser muy pesada y no les vaya a causar algún problema durante el recorrido. Andrés, nos preguntan también aquí a través de redes sociales que recomendaciones puntuales para los ciclistas, lo que hablábamos ahora, respetar las normas de tránsito, porque también en bicicleta hay que respetar y hay muchos ciclistas, otros no, que creen que siempre tienen la vía y claro, hay unos lugares en donde tienen la vía, pero hay otros en donde hay que hacer el pare, también las ciclorrutas tienen pare, por lo general se los llevan, no todos, hay unos. Es importante que los ciclistas recuerden que ellos son un actor vial y que están sujetos a las mismas normas de tránsito que cualquier otro vehículo, límites de velocidad, el respeto por la señalización, por los semáforos, por los cruces, la prelación que se tienen en los cruces. Es importante que todos los biciusuarios tengan en cuenta que la normativa en términos de tránsito y transporte les aplica totalmente a ellos en todo momento. En un día como el del jueves, un día sin carro, la Cruz Roja tiene habilitados todos sus servicios, donaciones. Sí, la Cruz Roja Colombiana, en particular la seccional Cundinamarca y Bogotá, tiene habilitado todos sus servicios, los puntos de atención de urgencias que tienen ubicados en la ciudad, los servicios de vacunación no tienen ninguna interrupción durante este día. ¿Y tienen ustedes habilitada la logística para recibir personas en bicicleta con todos estos elementos? La Cruz Roja cuenta con servicio de urgencias que está habilitado para atender cualquier tipo de urgencias que llegue a sus instalaciones. Pero, por ejemplo, yo quiero ir a donar sangre y voy en mi bicicleta, ¿ustedes
tienen Sí, todo habilitado para recibir a todas esas personas efectivamente, que hay la habitualmente van. disponibilidad de cicloparqueaderos para las personas que quieran ir a donar sangre en nuestro banco de sangre en el sector del Salitre. Está habilitado y tienen la facilidad de cicloparqueaderos para Andrés, dejar sus bicicletas. en estos casos de reducción de riesgo, ¿qué hacer si tenemos de pronto algún accidente? Vamos en bicicleta, nos caemos, en moto, vamos caminando. ¿Qué hacer de atención inmediata cuando tenemos algún percance? Es importante que las personas tengan en cuenta que si sé de primeros auxilios, pues, y me siento en la capacidad de brindar la ayuda, pues puedo colaborar a esa persona que ha sufrido un accidente. En el caso de que yo no tenga los conocimientos, llamar al 123 es supremamente importante, evitar que la persona se mueva o vayan a realizarle algún procedimiento durante la espera del servicio de emergencias y esperar a los servicios de emergencia en el sitio. Bueno, doctor, pues nada, entreguémosle unas recomendaciones generales a todas las personas que nos ven para que participen de manera activa de esta jornada y por supuesto que sea con todas las condiciones de seguridad que lo requieren. Las recomendaciones que siempre damos importantes: una cultura de autocuidado y de cuidado por las demás personas, que está basada en el respeto de las normas, en pensar qué es lo que me puede afectar y adoptar una postura, una actitud de cuidado y de prevención siempre en la vida, sea cual sea mi rol como actor vial. Muy bien. Andrés Martínez, oficial de reducción de riesgo de la Cruz Roja, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, entregarnos todas estas recomendaciones para que el día sin carro y sin moto, el próximo jueves 6 de febrero, pues sea una jornada. Usted ya dijo que venía en bicicleta, ¿no? Creo que mejor en Transmilenio. Que le manden la microonda a la casa. Sí, vamos Muchas gracias. Pero Aníbal es un usuario frecuente de Transmilenio, se sabe todas las rutas, conexión por dónde, mejor dicho. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias.